Una de las prioridades en el sector energético y por lo tanto para el Ministerio de Energía es el buen desarrollo de la relación de proveedores locales con las empresas mandantes. Es por ello que nos acompaña esta mañana Matilde Spoerer, jefa de la Unidad de Contenidos y Metodología de la División de Participación y Relacionamiento Comunitario del Ministerio de Energía, quien realizará la presentación Buenas Prácticas con Proveedores de Energía. Recordamos a nuestros expositores que solo tienen 15 minutos para su exposición. Muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias a la Ceremi en particular por haber visto y comprendido e incorporado, digamos, de que el tema de los proveedores es un tema particularmente relevante. Un saludo también a las empresas, a los proveedores que hoy día nos acompañan aquí y a las autoridades también. A propósito de autoridades, el gobernador regional comenzó la bienvenida, su saludo inicial, preguntando, anoté aquí, ¿cómo logramos que los proyectos se materialicen? Y de alguna manera hemos en estas presentaciones escuchado algunas respuestas de eso, ¿cierto? Inversión, capital humano, innovación, megawatt, se vienen fuertes inversiones, 2.000 millones de dólares, y por ahí también la Ceremi también mencionaba a las personas, y eso y de las personas y en particular de los proveedores es que quisiera focalizar esta presentación, que espero no sea muy extensa, trataré de hacerla breve, estamos a puertas del intermedio, así que me imagino que la concentración está ahí un poquito débil. Bueno, desde nuestro punto de vista, hablo desde la División de Participación y Relacionamiento Comunitario del Ministerio de Energía, la clave, más allá de megawatt, inversión, innovación, oferta, demanda, la clave está en las personas, en cómo se desarrollan estos proyectos, respetando a la cadena de valor, que es lo que nos vamos a referir ahora, y también, digamos, de manera más general a las comunidades locales, y por lo tanto los proveedores tienen mucho que ver, porque cuando hablamos de proveedores muchas veces estamos hablando también de proveedores locales. Entonces, para nosotros la clave está en esa mirada, en esa preocupación y hacerse cargo, ¿cierto?, de esa cadena de valor, de las personas que están detrás de estos proyectos y de toda esta cadena hacia abajo. Entonces, un poco les voy a explicar cuál es el contexto de lo que les presentamos, les presento hoy, que es un documento que realizamos el año pasado de buenas prácticas en la gestión de proveedores, contratistas y subcontratistas en la construcción de proyectos de energía. Este documento fue lanzado el año pasado y me gustaría señalar aquí algunos aspectos más relevantes de estas recomendaciones de buenas prácticas. Para eso, comenzar quizás con el contexto un poquito, bueno, ya lo venimos escuchando, la energía, bueno, sabemos, es clave para el desarrollo del país, para el desarrollo no solo en términos económicos, pero también, como se mencionaba acá, estamos hablando de I+D, innovación, desarrollo, capital humano, ¿cierto? Y como les decía, desde el Ministerio de Energía, esta preocupación porque el desarrollo sea también para las comunidades locales. Ya están las cifras, las vieron con la presentación de mi colega, de Gonzalo. Hay un incremento, un potencial, ¿cierto?, de proyectos de inversión asociados al desarrollo energético, y esta línea del hidrógeno verde nos abre, ¿cierto?, un nuevo camino en este incremento de los proyectos. Está ese escenario y reconocer también que los trabajadores y los proveedores son fundamentales para este desarrollo de los proyectos de energía. No solo para el país, en particular para las regiones y para las localidades donde se instalan estos proyectos de energía. ¿Y qué es lo que hemos constatado desde hace algunos años atrás ya?
es que hay crecientes oposición, controversias, conflictos asociados a los proyectos de energía. Y los proyectos de energía, por ser renovables, no por ser renovables, no están enfrentados a estos conflictos, ¿ya? No son solo las centrales térmicas a carbón, son también este tipo de proyectos que estamos viendo que producen cierta oposición ciudadana, controversias, y controversias que no solamente, pero sí, en algunos casos están asociados a la gestión de proveedores locales, conflictos que tienen que ver con la relación con la cadena de valor, con los proveedores, contratistas, subcontratistas, EPCistas. Por lo tanto, en este contexto nos damos cuenta que estamos en un escenario de desafío, porque la complejidad de la gestión de proveedores es alta, es importante, y esta complejidad, digamos, es aún más relevante de poder enfrentarla en el sentido de que los proyectos de energía, como decía, tienen relación con la economía local y por lo tanto cuando un proveedor local se ve afectado, se ve con dificultades económicas o con situaciones de quiebra, obviamente estamos perjudicando a ese proveedor, también a la comunidad o a la comunidad local de donde proviene, ¿cierto? Por lo tanto, esta gestión de proveedores impacta también de manera importante en las comunidades y vemos en la proyección futura de la instalación de estos proyectos en las regiones. Si no hacemos bien las cosas, estamos poniendo en riesgo la posibilidad de que estos proyectos efectivamente se materialicen. Y por eso mencionaba la pregunta que nos planteaba el gobernador regional. Para que se materialicen, debemos no desconocer esta complejidad y tomar ciertas acciones al respecto. Otro factor que también cabe considerar tiene que ver con la falta de experiencia, muchas veces de algunas empresas, titulares, contratistas, de los mismos proveedores que a veces, hablo de proveedores que a veces que son muy pequeños, que están instalando por primera vez algún servicio de alimentación, de transporte, ¿cierto? Aquí pensemos en toda la cadena de valor del servicio más básico, por decirlo, a la gran empresa mandante. Y creemos que ahí, en esa falta de experiencia, podemos, ¿cierto?, mejorar las cosas. Ahí hay una brecha, ¿cierto?, que podemos mejorar. Por otra parte, también, al hacer un levantamiento, digamos, asociado a esta complejidad, a estas controversias vinculadas con la cadena de valor, también es importante mencionar que hay muchas empresas que son extranjeras, que se adjudican proyectos en Chile, que por lo tanto no cuentan necesariamente con el conocimiento adecuado de cómo se trabaja en el país, de cuáles son las particularidades del sector, de la industria aquí en Chile. Entonces, esos, digamos, a grandes rasgos, algunas líneas de contexto, ¿cierto?, para ir comprendiendo por qué es que el año pasado lanzamos este documento de buenas prácticas. En la práctica, ¿cómo llegamos a este documento, a estas buenas prácticas en la gestión de proveedores? Primero hubo un largo trabajo. La División de Participación y Relacionamiento Comunitario no solo se enfoca en la relación y en el diálogo de la empresa con la comunidad, pero también en los propios políticas, programas, planes que hacemos al interior del ministerio, también lo hacemos con un enfoque participativo. Por lo tanto, al momento de construir guías, estándares, desde el Ministerio de Energía hacemos procesos de participación
y en este caso hubo una instancia, digamos, donde se levantaron las inquietudes de esta problemática desde los mandantes, las grandes empresas, los EPCistas, contratistas, proveedores de distinto tamaño. Recogimos, ¿cierto?, cuál era la mirada, las dificultades y las posibles líneas de acción, soluciones que estos distintos actores percibían. Por otra parte, desde más o menos el 2018, dadas el aumento de controversia, ¿cierto?, de alguna manera de oposición en algunos casos en el desarrollo de los proyectos de energía vinculado a la temática de la gestión de proveedores, es que el Ministerio de Energía, en particular la División de Participación, a pesar de no ser su rol ni tener esa función, adopta, digamos, a través de los buenos oficios, un rol de intermediación para intentar comprender y hacer dialogar y aportar solución, ¿cierto?, a conflictos que existían por no pago en diversos territorios del país a los proveedores. Fue en ese trabajo, digamos, donde se recopiló en un primer momento buenas y malas prácticas y tratamos de sistematizar un poco este paisaje de las controversias y de los problemas de pago que el desarrollo de proyectos de energía lamentablemente estaba causando. Por otra parte, también hicimos un trabajo con los gremios, con Acera, CESOL, transmisoras, generadoras, también para involucrarlos en esto, aportar su mirada, ver también posibles soluciones. Y bueno, con todos estos antecedentes es que llegamos a construir un documento. Es un pequeño documento, no tiene más de 8 o 9 páginas, son alrededor de 28 medidas, recomendaciones que hacemos para el sector energético, para las empresas, para los proveedores, contratistas, EPCistas, esperando, digamos, que con esas recomendaciones podamos, ¿cierto?, hacer mejor las cosas, gestionar de mejor manera la relación con la cadena de valor. Estas recomendaciones, como les decía, son orientaciones respecto de mejores prácticas que podemos realizar para una gestión responsable. La idea y el propósito, y desde el año pasado estamos realizando acciones en este sentido, talleres, difundiendo este instrumento, digamos, para estimular que efectivamente estas acciones estas recomendaciones se materialicen en acciones concretas de prevención para evitar futuros problemas asociados a esta temática. Lo que quisiéramos es poder mantener relaciones armoniosas dentro de esta cadena de valor, que sean sostenibles en el tiempo y que sean beneficiosas sin duda para las empresas, para los mandantes y titulares, pero obviamente también para toda la cadena de valor, hasta la comunidad local, hasta el vecino, la vecina, la familia que está detrás de un servicio, un producto asociado al desarrollo de estos proyectos. Y por lo tanto, y en forma más general, lo que buscamos, y de manera general con los estándares que promovemos desde la División y el Ministerio de Energía, es contribuir al fortalecimiento del sector energético, que sea respetuoso de los derechos y valorado, ¿cierto?, que sea una buena noticia para todos este desarrollo de los proyectos de energía. Ahora, volviendo entrando, digamos, al corazón del tema, que sería entonces estas buenas prácticas en la gestión de proveedores, contratistas, en la construcción de proyectos de energía. Este documento está dividido en 3 secciones, podríamos decir. Una primera sección que tiene que ver con las políticas internas relacionadas con el sector energía, es decir, que el piso mínimo es que las empresas cuenten con políticas, que éstas se difundan, ¿cierto?, al interior de las empresas respecto a este tema de la gestión de proveedores.
Hay otra sección que tiene que ver con la gestión propiamente tal de la cadena de proveedores y contratistas, y ahí hay recomendaciones que realizamos en torno a esa gestión. Y por último, y no menos importante, es la gestión particular asociada a los proveedores locales. El documento lo pueden descargar en la página web del Ministerio de Energía, ahí está el código QR, también hay un pequeño video un poco lúdico, digamos, corto, de difusión de este material, ahí también lo pueden descargar y tener acceso a él y ayudar a difundir. No voy a mencionar todas las recomendaciones, como les decía, son aproximadamente un poquito menos de 30, pero sí mencionar algunas que nos parecen más relevantes, más claves en este documento. Primero, la base, tener y difundir una política interna y con procedimientos claros, ¿cierto?, de gestión de proveedores y contratistas para la empresa, y que estos a la vez se vayan reproduciendo en el resto de la cadena de valor. Contar efectivamente con mecanismos de gestión de proveedores, que se haga cargo de la gestión de la contratación, del control, de la evaluación, de seguimiento de los contratistas y proveedores. Acá nos damos cuenta que muchas veces este tema es absorbido por unidades que no necesariamente solo llevan o áreas, digamos, de la empresa que no llevan únicamente ese tema, y creemos que la relevancia, la importancia de la gestión de proveedores merece que exista un área, una unidad, un responsable, una persona a cargo únicamente de la gestión de proveedores. Otro punto es establecer contratos que permitan asegurar el cumplimiento de obligaciones, principalmente de pagos. La gran problemática tiene que ver efectivamente con los pagos, con el resto de la cadena de contratación. Acá también se podría profundizar y mejorar, digamos, lo que es establecer ciertos requisitos, ¿cierto?, en los contratos, también al momento de licitar, ¿cierto?, de contratistas, EPCistas o solicitar, bueno, como otra herramienta o mecanismo, boletas de garantía, por ejemplo, que puedan usarse con este fin. Otros aspectos importantes que digamos, surgieron es que existen, ustedes bien saben, muchos niveles en esta cadena de valor. Y creemos que una manera de mejorar la gestión de los proveedores es justamente poniéndole un límite a la cantidad de niveles de subcontratación, de manera que el universo, digamos, asociado al desarrollo de un proyecto tenga márgenes, tenga como unas fronteras más limitadas, por decirlo de alguna manera. En este mismo sentido, fomentamos con estas recomendaciones el que se genere un mapa de la cadena de contratación para facilitar su control. ¿Qué nos hemos dado cuenta cuando hemos ido a plantearle a las empresas mandantes? Sabe que existe el proveedor X que está diciendo que su servicio, su producto no fue pagado. Una reacción que es común es: no lo conozco, no sé de qué me habla. Entonces hay un desconocimiento de las propias empresas mandantes de quiénes son los proveedores, los trabajadores que están en el día a día en la construcción, por ejemplo, de su proyecto de energía. Eso nos parece que es como un piso mínimo, digamos, de conocer este mapa de quiénes son los proveedores, quiénes están entrando y saliendo de la faena al momento de construir, por ejemplo, en este proyecto. Otro elemento es desarrollar mecanismos de identificación, prevención y mitigación de riesgos que sean tempranos y ejecutivos para detectar oportunamente situaciones no deseadas.
Acá se mencionó en algún momento también en la presentación esto de la supervisión de las faenas. Me hizo pensar en este punto. Nosotros, por ejemplo, pensábamos en poder incorporar en el desarrollo de los proyectos, en las faenas, un estilo de inspector técnico de obras, pero un inspector técnico que fuera del tema de proveedores, que pudiese estar velando in situ, digamos, en el terreno, digamos, cuáles son los proveedores que están entrando, dependen de qué empresa contratista, digamos, teniendo conocimiento en el día a día de qué es lo que está pasando en relación a los proveedores. No solo hay desconocimiento, pero tampoco hay control, seguimiento, quién entra, qué servicios se están prestando, etc. Entonces, un mecanismo, ¿cierto?, pudiese ser esa figura de supervisor, de inspector, digamos, asociado a esta temática. Y obviamente otros mecanismos complementarios que podrían permitir la prevención de estos riesgos, tales como seguros o sistemas de gestión, de contabilidad asociados a la gestión de proveedores. Otro tema muy relevante, si tendríamos que elegir dentro de todas estas recomendaciones, bueno, aquí hay algunas, pero les decía el límite de la cadena en el número de eslabones, ¿cierto?, en la cadena de contratación, el tener un mapa, y creo que este punto, el 7, velar porque las contrataciones cumplan con la formalización necesaria a través de contratos u órdenes de compra para asegurar su cumplimiento. Así como los mecanismos que permiten asegurar los pagos acordados, son dos aspectos que tienen que ver con el grado de formalización. Nos hemos dado cuenta en estas controversias, ¿cierto?, asociadas al trabajo de los proveedores, contratistas, que existe mucha informalidad aún. Se solicita un servicio a veces de urgencia, se llama, no queda registro, ni siquiera un correo, entonces hace que hay una brecha ahí en términos de formalización que debemos sin duda mejorar. Por otra parte, en términos generales, cuando hablamos de desarrollo de proyectos de energía, velando por la comunidad, las personas, los trabajadores que están asociados, en este caso los proveedores, es que todos los actores asociados al desarrollo de proyectos estén con la información necesaria, y por lo tanto para ello es necesario velar por que existan mecanismos de comunicación, mecanismos de consulta, mecanismos de reclamo, ya que los proveedores efectivamente tengan un canal para realizar sus reclamos, sus denuncias, que esto pudiese ser a lo mejor del proveedor a su empresa contratista y que eso pueda ir escalando, digamos, pero que exista ese mecanismo de que muchas veces nos enteramos nosotros como Ministerio de Energía que existe un problema, existe una controversia, y resulta que ninguna de las empresas de la cadena estaba realmente con los antecedentes. Entonces ahí hay un tema de comunicación que creemos que es débil y que podría ser mejorado. Por último, en relación a la gestión de proveedores locales, también el documento pone un énfasis, como les decía, en los proveedores locales. Creemos que debemos en conjunto, los distintos actores que estamos asociados a este tema, desde las instituciones públicas, las empresas privadas, es promover el desarrollo, la capacitación, la formalización, como les decía, de los proveedores locales para que se puedan incorporar de manera adecuada, de la mejor manera, en esta cadena de suministro, en este desarrollo de los proyectos. En este tema de la formalización, que les decía que nos parece como un aspecto importante,
hacen falta capacitaciones a los proveedores locales de temas legales, de temas técnico-empresarial, de temas que tienen que ver con respaldo financiero. En fin, hay una gama de aspectos financieros, legales, que creemos que se pueden capacitar, ¿cierto? Y que exista esa disposición a promover el desarrollo de los trabajadores locales. Y claramente promover también que la contratación de los proveedores sean proveedores efectivamente locales, ¿ya? Eso se puede promover desde las propias licitaciones, dar un mayor puntaje, por ejemplo, a esa temática. Se pueden adecuar ciertos procedimientos de manera de que en la práctica esta promoción que queremos realizar de la contratación de proveedores locales se pueda efectivamente realizar. Eso sería entonces un breve resumen. Ahí tomé algunos, eran como 9 aspectos, les decía, son alrededor de 30, pero más o menos un resumen. Para ver el detalle los invito a descargar el documento. Y lo que quisiéramos nosotros, y también aquí abrir la invitación, por una parte, que las empresas adhieran a este documento, a estas buenas prácticas de gestión de proveedores. Ya hay ciertos gremios que han adherido, y lo que quisiéramos, y ahí a través de la Ceremi, de las empresas que quisieran instalarse o que ya están instaladas aquí en la región, es invitarlos a que podamos seguir difundiendo estas prácticas dentro de las empresas. Por lo tanto, una invitación primero es a adherir a estas buenas prácticas. Una segunda invitación es a que podamos seguir profundizando en esto, realizando talleres, capacitaciones. Podemos mirar con mayor profundidad las distintas recomendaciones de buenas prácticas, trabajarlos con toda la cadena, no solamente desde los gremios, las empresas, EPCistas, contratistas, hasta, digamos, el proveedor local. Queremos ir a las comunidades, ya estuvimos haciendo talleres en María Elena, por ejemplo, pero estar realmente con los proveedores para poder dar a conocer también estas buenas prácticas. Desde la División de Participación también, y esto de manera general, ponemos a disposición ciertas experiencias que están bien encaminadas en esta materia y en otras que tienen que ver con relacionamiento comunitario y desarrollo local de manera más general. Y eso, quisiéramos seguir profundizando y seguir elaborando propuestas de acciones, digamos, concretas para implementar, ejecutar estas buenas prácticas. Así que si podemos intermediar y ayudar, apoyar, acompañar, ¿cierto?, como división a las empresas, proveedores, estamos a disposición. Eso, agradecerles por su escucha y nuevamente reiterar la disposición a seguir trabajando en conjunto por este tema. Muchas gracias.